Juez Jaime Díaz Gavier. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto enorme saludarlos desde la radio del centro del país, la radio del Diario Cooperativo de Villa María. Estábamos planteándonos días atrás en este estudio un poco el retroceso que hemos tenido en materia de temas que habían quedado saldados en la justicia y bueno, usted protagonizó una parte muy importante de ellos, presidió el tribunal que condenó a Luciano Benjamín Menéndez y queríamos preguntarle qué cree que ha sucedido para que estemos retrocediendo de esta manera en algo que era, por así decirlo, en términos de ustedes, cosa juzgada. Bueno, mire Sergio, realmente se han producido y se están produciendo en la Argentina algunos fenómenos, o sea, apariciones políticas realmente impensadas hace muy poco tiempo, ¿no? Como si hubiera todo un proceso de desconocimiento y revisión de principios y valores e instituciones que creíamos efectivamente, como bien dice usted, inamovibles o conseguidos con el esfuerzo, el trabajo de la sociedad argentina desde hace muchos años. En ese sentido, entonces, la manifestación de la vicepresidenta de la República en el sentido de restablecer juicios contra personas por delitos cometidos hace más de 40 años, o 45 años, o 50 años, realmente sorprende porque la manifestación es absolutamente violatoria de institutos del derecho penal argentino, como el instituto de la prescripción, que impide absolutamente juzgar hechos consistentes en delitos gravísimos, pero cometidos por personas individuales, digamos, que de acuerdo a nuestras leyes han prescrito, es decir, ha transcurrido el tiempo, largamente el tiempo que la ley penal prevé para que pueda juzgarse un hecho. Estos hechos no quedan abiertos para siempre, no pueden juzgarse un hecho que ocurrió hace 80 años, qué sé yo, por ponerle un ejemplo extremo, ¿no es cierto? La ley dice que después de los 15 años no se puede juzgar a nadie por hechos cometidos que merezcan la pena de prisión perpetua. Por ejemplo, o 12 años si son delitos comunes, de los llamados comunes, que tienen una pena menor, digamos. Entonces, bueno, realmente es sorprendente porque quiere decir que nuestra estabilidad jurídica, el valor de nuestras instituciones, puede ser desconocido en cualquier momento. No, ciertamente no es posible. Además, en un proceso que se dio en Argentina, que fue ejemplo en el mundo, fue tomado como ejemplo en el mundo, si esto sucediese, estuviese pasando en España, donde Franco estuvo enterrado en el Valle de los Caídos, casi venerado, y nunca hubo un juicio a los responsables de su dictadura. Pero aquí hubo inclusive una Comisión Nacional para la Desaparición de Personas integrada por personalidades como, Ernesto Sábato, René Favaloro, Magdalena Ruiz Guiñazú, toda esa comisión formada por el primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín, para que emitiese aquel informe, el Nunca Más. Hubo todo un proceso ejemplar, ya digo, muy valorado en el mundo, y parece como que nada de eso pasó. Eso es lo que nos pone, no nombré al fiscal Estracera, bueno, otro gran protagonista de esa época, pero parece como que nada hubiese ocurrido. Hay una canción de León Gieco, disculpe que me extienda, dice: somos un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Y aparentemente es eso. Sí, absolutamente. Usted hace referencia a ese momento histórico donde después de la dictadura
cívico-militar que estableció en el país un terrorismo de Estado. Una vez que cesa, en el gobierno de Alfonsín, se crea esa comisión que en definitiva emite ese dictamen llamado Nunca Más, en el cual se copilan, se mencionan algunos, muchos, miles, pero no todos, los casos de delitos de lesa humanidad, que son aquellos que yo creo que provocan alguna confusión en la gente que exige hoy que se juzguen todos los hechos como si fueran delitos de lesa humanidad. Y la verdad que de acuerdo a nuestro sistema legal no es así. Delitos de lesa humanidad son aquellos cometidos por un grupo de personas, estatal o no, pero en este caso era estatal, por supuesto, personas que desde el Estado, en cumplimiento de un plan sistemático de exterminio de personas que eran determinadas como enemigos, lesionan no solo el derecho que toda persona tiene, incluso los quienes hayan cometido los peores y más graves delitos previstos en nuestro Código Penal, sino que lesionan a la humanidad toda, lesionan principios generales de la dignidad humana, en definitiva, derecho a la vida, a la opinión política, a la actividad política, sin que ello implique un riesgo o tener que ofrecer la vida en aras de eso. Esos delitos de lesa humanidad, Sergio, son imprescriptibles, a diferencia de los otros que le distinguía recién, cometidos por una banda armada de delincuentes que cometieron delitos muy graves, pero eran conjuntos de personas, le diré, civiles, de una sociedad como cualquier otra, como puede ocurrir en cualquier momento que sale y comete un delito. Acá era una banda organizada, sino grupos organizados de personas que desde el Estado salieron a cometer delitos peores o iguales, digamos, que los delitos cometidos por aquellos delincuentes de bandas armadas. Pero resulta que los cometían desde el Estado. Era el Estado al que se convirtió como un delincuente que cometía crímenes como los delincuentes. Y el Estado tiene otras responsabilidades. Yo alguna vez dije que el Estado tiene que ser mejor que los particulares, porque es la organización que una sociedad, en este caso la nuestra, se ha dado precisamente para regir las relaciones sociales entre las personas y de las personas con relación a las autoridades, al gobierno y a las instituciones mismas del Estado. El Estado no puede cometer los mismos delitos que comete una banda de delincuentes armadas y subversivas, aunque haya cometido los más gravísimos delitos. El Estado no puede salir a combatir el delito cometiendo delitos. Por eso los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y pueden juzgarse, y debieron juzgarse, y fueron juzgados por un sistema judicial propio del Estado de Derecho, con el marco legal correspondiente, respetando todas las garantías que toda persona tiene derecho a exigir cuando en un proceso judicial se juzga su conducta. Díaz Javier, Franco lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo le va? Hay referentes de derechos humanos que plantearon que de manera cíclica casi en la Argentina y en varios países del mundo se da esta situación de avasallamiento, retroceso, y plantean que sin embargo la sociedad, los organismos y las diversas fuerzas que acompañaron estos tipos de procesos vuelven a salir adelante. ¿Cree que vamos a repetir y que esto no será posible, digamos, este retroceso finalmente, y que tanto desde la justicia, de quienes participaron de estos juicios y los organismos lograrán eso nuevamente?
No, es que no pueden producirse, Franco, juicios que están violando instituciones previstos en las leyes, y de ninguna manera. Mire, el Instituto de la Prescripción de Delitos ha sido consagrado en las normativas penales y legales absolutamente del mundo entero, ¿no? Esto no fue una creación de un gobierno porque sí, en un determinado momento, porque no era partidario de una determinada posición política. No, estos son principios generales del derecho que están aceptados desde hace decenios y en algunos casos siglos. No se puede juzgar a una persona por los hechos que cometió hace tanto tiempo, que ha excedido ese límite legal de tiempo temporal al que yo le hacía referencia. Uh-huh. La Argentina ha suscrito, pero muchos tratados internacionales que posteriormente fueron, en la reforma del año 1994, fueron incluso incorporados a la Constitución Nacional con un valor superior, digamos, al de las propias leyes dictadas por el Congreso argentino. La Argentina se ha sometido a un sistema internacional de juzgamiento de aquellos delitos cometidos en violación, digamos, a los derechos humanos, que tiene la obligación de juzgar, porque son imprescriptibles, porque son delitos de lesa humanidad, como se llama, que imponen esa obligación para el Estado argentino. Entonces, si el Estado argentino hiciera esto, tanto violando los principios legales de la prescripción, como no juzgando delitos cometidos alegando que pasaron hace muchos años y que por lo tanto no se puede juzgar a los representantes de Fuerzas Armadas o de seguridad que desde el Estado cometieron esos delitos, estaría violando y desconociendo el orden internacional de derechos humanos que rigen obligatoriamente para el Estado argentino. Juez Díaz Javier, una más de mi parte. Afortunadamente todos aquellos procesos de juzgamiento a los responsables de torturas, desapariciones, apropiaciones de bebés, etcétera, etcétera, se hicieron a la luz del día, fueron televisadas, estuvieron absolutamente informada a la población de cómo se iba sustanciando todo el proceso, todos los procesos que hacen verdad esa frase suya que dice que fueron tribunales de justicia y no de venganza. ¿Qué siente usted cuando también a plena luz del día representantes del pueblo van a la cárcel a visitar a los represores? Bueno, verdaderamente en lo personal sentí yo le diría, Sergio, una grave preocupación, porque efectivamente, creo que lo mencionó usted al principio, antes de mientras sosteníamos esta conversación, son estos juicios a las personas que cometieron estos gravísimos delitos de lesa humanidad, eran de tal gravedad, digamos, que uno no, y de tal fundamento jurídico y legal, que era como imposible pensar que pudiera revisarse su actuación. Fíjese que incluso la enorme mayoría de ellos, por lo menos de los que fueron visitados, como se recalca todos los días en la prensa, que están detenidos por violaciones a los derechos humanos o han cometido delitos de lesa humanidad, son personas que están cometiendo al día de hoy están cometiendo los delitos por lo que fueron juzgados, porque la desaparición de personas, dramática, trágica, delito en el cual la dictadura militar y cívica que gobernó la Argentina en el marco de ese Estado terrorista, dio en llamar los desaparecidos. Los desaparecidos, que efectivamente nunca más aparecieron, sus cuerpos ni se supo nunca más de la suerte corrida por aquellas personas, y en esa condición, son delitos
llamados permanentes en la teoría, en la doctrina penal. Son delitos que se están cometiendo el día de hoy, se están cometiendo en este mismo momento, porque sigue esa persona desaparecida. Entonces, que un grupo de legisladores elegidos por el pueblo en el marco de una democracia llena de problemas, como la que tenemos, pero democracia, en la cual mucha gente, seguramente muchos de sus oyentes en este momento no tienen toda la dimensión de lo que ocurrió en la Argentina y tienen el privilegio de haber nacido en el marco de una sociedad civilizada como es la sociedad argentina, con todos los inconvenientes que tiene, con todas las dificultades, que son muchas, por cierto, pero que esos legisladores hayan ido a visitar, no en una visita que toda persona tiene derecho a hacer, si hay razones que los reglamentos prevén para visitar a otra persona que está detenida en la cárcel, sino como legisladores a ir a visitarlos, a sacarse fotografías como si fuera una casi alegre estudiantina, donde se les ha dado por parte de los detenidos proyectos de resoluciones y de leyes para que ellos puedan ser eximidos del cumplimiento de la pena que los juicios establecieron fuera de la cárcel, en su casa o lo que fuera. Es absolutamente inaceptable en una sociedad que ha establecido principios y valores para el juzgamiento de aquella etapa verdaderamente cruel que sufrió la Argentina. Señor juez, el agradecimiento inmenso de todo el equipo de trabajo, de la radio, del diario, por esta deferencia de habernos atendido en el diario con vos, la propuesta de las mañanas aquí en Villa María. Muchísimas, pero muchísimas gracias, un placer hablar con usted. No, le agradezco mucho, yo al contrario, creo que es obligación también de los jueces no solamente cumplir con su deber y llevar a cabo los juzgamientos que la ley prevé que deben hacerse, sino también explicar un poco en la medida de lo posible y gracias a la intermediación, por decirlo de alguna manera, de los medios de prensa como ustedes, que quieren explicarle a la gente en qué consisten las leyes, en qué consisten las resoluciones judiciales, qué valor tienen y por qué han sido dictadas, porque eso precisamente es lo que nos distingue como sociedad civilizada a vivir dentro de normas que deben ser respetadas de manera irrestricta y sagrada por parte de todos. Yo le agradezco mucho a usted, Sergio, y a su programa y esta oportunidad que me dan de cumplir también con este deber que yo creo que los jueces tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, muy buenos días. ¿Quedó claro?